Bueno, listo. Bienvenidos a este nuevo webinar que estamos ofreciendo en Tempines en el día de hoy, el cual se titula Real Devs Don't Use If. Quizá estaría bueno explicar un poco de dónde salió este moto, y para eso tengo a mis compañeros Jorge Silva y Nicolás Papagna. Y bueno, Nico, me parece que estaría bueno que vos expliques un poco de dónde es que salió, ¿no? Bueno, tiene una historia, no sé si decir curiosa, pero como sabe Jorge y vos también, Hernán, hace un tiempo atrás estábamos pensando frases y tirando ideas eh, para hacer varias cosas acá internamente en la empresa y al mismo tiempo que nos identifiquen. Eh, y una de las frases que se nos ocurrió fue esta, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo que hacemos, en particular con lo que vos, Hernán, también enseñás en los cursos, eh, y de alguna forma representa, podríamos decir de una forma exagerada, pero la forma, la manera correcta de hacer las cosas, ¿no? Ujú. Y usando esa exageración, entre comillas, como caballito de batalla, lo que buscamos también un poco es comunicar eso, ¿no? Este, bueno, lo que vos seguramente vas a explicar a lo largo del webinar. Bien, bien, sí, perfecto. Esa es básicamente la idea. Y tuvo tanto éxito esta frase que hasta tenemos remeras con la frase impresa. Y bueno, a los que estén participando online, vamos a sortear 3 remeras de esas para que se las puedan llevar. Así que bueno, hecha la introducción, vamos a empezar directamente con lo que nos interesa. Para eso voy a salir el texto y vamos a empezar entonces. Y para eso, por supuesto, ¿de qué trata el webinar en sí? Trata de explicar por qué usar if no está bueno, ¿sí? Porque usar un if no está bueno en muchas condiciones. Hay algunas condiciones donde es inevitable, hay algunas situaciones en las que es inevitable, pero hay muchas otras en las cuales uno puede hacer un uso mejor de otras herramientas que nos van a permitir tener un modelo más robusto, más consistente, más fácil de mantener y de entender. Y básicamente los problemas del if son que cuando uno pone un if está hardcodeando en el texto del programa una decisión, ¿sí? O sea, uno programador está ahí hardcodeando esa decisión, que en el mejor de los casos va a estar bien encapsulada, pero en la mayoría de los casos lamentablemente está dispersa por todo el código. Si uno empieza a ver que en vez de agarrar y poner ese conjunto de decisiones en un método encapsulado por medio de parametrizarlo con un closer, etcétera, lo que termina sucediendo es que terminamos haciendo copy-paste por todos lados, lo cual hace que sea difícil de mantener ese tipo de decisiones que se hardcodearon por medio de esos ifs, y por lo tanto también difícil de entender, ¿no? Qué es lo que significan, porque además generalmente es muy común encontrarse con que la condición del if se escribe sin ningún tipo de cuidado en darle un poco de semántica, ¿no? De hacer declarativa la condición. Entonces, esos son los problemas que generalmente tiene el if. Por supuesto, esto agrega complejidad, por lo tanto, al código y hace más difícil mantenerlo, ¿no? Este es un ejemplo muy sencillo, en este caso bastante bueno, diría yo, de algo típico que nos encontramos con los if, ¿no? Que en este caso es, bueno, si la llamada es local, tengo que hacer el cálculo del costo local; si es nacional, el cálculo del costo nacional; si es internacional, el cálculo del costo internacional. Y la idea es que lo que vamos a ver en el transcurso de este webinar es aprender a sacar este tipo de código y hacer algo mucho más entendible y mantenible. Eh, para eso vamos a hacer un camino un poco largo. Les pido que tengan un poco de paciencia, y este camino lo vamos a hacer primero utilizando un lenguaje del cual muchos no están acostumbrados a ver, pero bueno, lo vamos a tratar de hacer lo más ameno posible, que es Smalltalk, y hay un motivo detrás de eso, que más adelante van a ver cuál es, y después vamos a terminar haciendo un ejemplo en Java, que es un lenguaje que la mayoría conoce en su sintaxis.
Y para llegar digamos, al motivo de por qué no es bueno usar if y con qué lo tendríamos que reemplazar, vamos a empezar haciendo un modelo de álgebra de Boole, ¿sí? Teniendo en cuenta que lo vamos a hacer siguiendo las reglas de un lenguaje puro de objetos, ¿m? Y haciendo de cuenta que no está implementado nada de lo que corresponde al álgebra de Boole en ese lenguaje. O sea, no hay implementado ni true, ni false, ni and, ni or, ni if, ¿no? Porque si no tengo ni true ni false, no puedo tener if, porque justamente el parámetro, podríamos decir, del if, la condición, es de tipo booleano, ¿no? Mientras no tenga esos objetos, no puedo tener if. Entonces, para poder implementar una álgebra de Boole, no vamos a hacer mucho análisis, vamos a ir directamente a resolverlo, pero básicamente vamos a tener dos objetos, que serían true y false, pero que nosotros en el ejemplo vamos a utilizar las palabras verdadero y falso, porque en el lenguaje que vamos a implementar ya existe true y false. Entonces, para evitar colisiones, vamos a utilizar verdadero y falso. Y por supuesto, vamos a implementar los mensajes correspondientes a la álgebra de Boole, que son not, and y or, ¿sí? Algo importante a recordar entonces es que true y false son objetos, ¿sí? No son palabras reservadas, no son, digamos, no es parte de la sintaxis de un lenguaje, y el not, and y or no son operadores, son mensajes. Así que dicho esto, voy a empezar con la implementación. Acá podemos ver una implementación de Smalltalk que se llama Faro. Y como les decía, ya en todo lenguaje existen objetos para representar true y false, ¿no? Acá tenemos el objeto true, tenemos el objeto false. Y la particularidad que tienen estos objetos es que son objetos globalmente conocidos, ¿sí? Son como variables globales. Y eso es lógico porque, digamos, todo lo que corresponde al desarrollo del software está fuertemente basado en la lógica. De la misma manera que los números son objetos globales, true y false son objetos globales que tienen que ser accesibles desde cualquier lugar en el que estemos trabajando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es definir nuestros objetos true y false, que van a ser verdadero y falso, de manera global, y para eso voy a enviar el mensaje define global name a el objeto Smalltalk, diciéndole verdadero va a ser un objeto, y bueno, y acá como estamos en un lenguaje de clasificación, tenemos que decirle instancia de qué clase va a ser. Y acá es donde empieza, digamos, el primer tema de diseño, ¿no? O sea, ¿de qué clase va a ser instancia verdadero? Recuerden que no tenemos ninguna clase para representar estas cosas. Uno podría haberse tentado a decir, bueno, que sea algo de tipo object, ¿no? Y después voy viendo cómo lo resuelvo. Pero la realidad es que enseguida nos vamos a encontrar con el problema de que verdadero tiene que saber responder el mensaje not y la clase object no puede definir ese mensaje. Entonces lo que les propongo es definir una clase para este objeto que lo vamos a llamar boolean. Perdón, booleano. Si no vamos a tener problemas. Y vamos a hacer que verdadero sea instancia, bueno, no estoy viendo el teclado, de dicha clase, ¿sí? Entonces esto, para los que les cuesta un poco entender lo que escribí acá, lo voy a escribir en sintaxis estilo Java, sería algo de este estilo, define global name, y le pasamos como parámetro, bueno, no existen los símbolos en Java, pero no importa, verdadero, coma, new booleano. Es equivalente a haber escrito esto en Java, ¿sí? Bien, entonces lo que voy a hacer es ejecutar este código y lo mismo voy a hacer para definir falso, ¿sí? Y por ahora voy a asumir que tanto verdadero como falso son instancias de la misma clase que es booleano, ¿sí? ¿Hasta acá todo bien? ¿Qué les parece, chicos? Perfecto. Maravilloso. Entonces ahora vamos a empezar a implementar este álgebra de Boole, pero por supuesto haciendo TD, ¿no? Entonces vamos a crear nuestra clase que va a contener todos los tests.
¿Sí? No se haga mucho problema por la interfase. Yo lo que acabo de hacer es crear una clase, que es la que va a contener todos los tests, y ahora lo que voy a hacer es empezar a escribir los tests, que son los métodos que uno escribiría en cualquier editor de texto o en Eclipse o lo que sea. Entonces, el primer test que a mí se me ocurre más sencillo es testear que verdadero not es falso, ¿no? O sea que si a verdadero le digo, che, le envío el mensaje not, eso me tendría que devolver falso. Entonces, vamos a escribir esa aserción y vamos a verdadero enviarle el mensaje not, y esto me tiene que dar falso. ¿Sí? O sea, verdadero not equals falso. Por supuesto que ustedes se estarán preguntando, bueno, pero el assert es un mensaje que recibe como parámetro un booleano, y sí, es verdad, porque por detrás está implementado boolean, ¿sí? Pero bueno, nosotros tenemos que hacer de cuenta que no existe, ¿no? Como si estuviéramos creando un lenguaje desde cero. Bueno, voy a ejecutar este test, perdón, y como podemos ver, falló. Ahora, un comentario respecto de Smalltalk. En un lenguaje estáticamente tipado como Java, si yo hubiese querido compilar esto, me hubiese dado un error. ¿Por qué? Porque en ningún momento en la clase booleano definí el método not. Entonces eso no compilaría. En un lenguaje dinámicamente tipado como Smalltalk, como Ruby, como Python, eso no genera un error de compilación, sino que genera un error en tiempo de runtime, de ejecución, y eso es lo que sucedió acá. Por eso lo que estamos viendo ahora es el debugger. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Lo que nos está diciendo es que booleano no entiende el mensaje not. Podemos verlo acá en el título, ¿no? Entonces, lo que tiene interesante Smalltalk es que puedo dinámicamente implementar ese método de esta manera, y ahora lo escribo, ¿no? Escribo su implementación. Entonces, yo soy verdadero. Acá podemos ver abajo que self, lo que sería this en Java o en C#, es verdadero. Por lo tanto, si yo soy verdadero y me envían el mensaje not, ¿qué es lo que tengo que devolver, Nico? Nico, ¿estás perdido? Bueno, false. Me parece que hay un poco de delay. Bueno, lo que hay que devolver es falso. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hacemos, devolver falso. Le damos para adelante y ya tenemos nuestro primer test que corre. Ahora el siguiente test sería justamente lo contrario, ¿no? Falso, not, es verdadero. Por lo tanto, escribo el test, lo ejecuto, y fíjense que ahora ya no dio un error, sino que lo que está dando es una falla. No sé si van a ver el color amarillo, pero esto significa que se ejecutó el envío del mensaje not, pero lo que falló fue la aserción. Así que lo que vamos a hacer es debuguear y vamos a decir, bueno, a ver, si a false le envío el mensaje not, me meto en la implementación y ¿qué es lo que pasa? Claro, me está devolviendo falso. Sin embargo, como podemos ver acá abajo, yo soy falso. Por lo tanto, si yo soy falso y me dice not, tendría que devolver verdadero. Ahora, si yo hago esto, deja de funcionar el test anterior. Entonces, claramente tenemos un problema. Y el problema es que no puedo utilizar esta implementación del mensaje not para el objeto falso. Tengo que tener otra implementación. Con esta implementación no es suficiente. Entonces, en los lenguajes de clasificación, cuando necesitamos tener objetos polimórficos, como es el caso de verdadero y falso, respecto de un mensaje, como en este caso es not, pero cuya implementación del mensaje sea distinta, sí o sí tenemos que utilizar distintas clases. No queda otra. O sea, no alcanza en este caso para implementar not en falso teniendo solo la clase booleano. Entonces, lo que vamos a hacer es crear una clase para falso. Y acá, bueno, tenemos otro problema, que es cómo la vamos a llamar. Yo lo que les propongo por ahora es no preocuparnos por el nombre de esta clase. Le voy a poner
un nombre sin significado, y más adelante vamos a retomar este tema. Por lo tanto, a esta clase, que va a ser la clase de falso, le voy a poner II. Y por supuesto, a lo que hasta ahora llamamos booleano, le voy a poner otro nombre, que es la clase de true, y le voy a poner XX. Ahí lo renombré por XX, y acá tengo II. Lo único que me falta hacer ahora es decir que falso ahora es instancia de II, ya no es más instancia de booleano. Eso es lo que hago. Bien, vuelvo a mi test, verifico que siga funcionando el test de verdadero y ahora ejecuto el test de falso y como pueden ver dio rojo de vuelta y en este caso porque falso no sabe responder el mensaje not, lo cual es correcto porque justamente es lo que estábamos tratando de hacer, ¿no? O sea, tener una clase para verdadero que tiene por ahora implementado el mensaje not que devuelve falso y otra clase para falso que aún no tiene implementado el mensaje not. Entonces lo que vamos a hacer es implementarlo. Y acá, de vuelta, podemos hacer algo muy similar a lo que hicimos con verdadero. Si yo soy falso y me envían el mensaje not, lo que tengo que devolver es verdadero. ¿Sí? Entonces, ejecuto todos los tests y como podemos ver, funcionan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta ahora? Lo que tenemos es una clase para verdadero que implementa el mensaje not devolviendo falso. Y una clase para falso que implementa el mensaje not devolviendo verdadero. ¿Sí? Y por ahora, digamos, no nos estamos preocupando por los nombres de esas clases y ya vamos a ver por qué. Y bueno, ahora digamos, tenemos que seguir, ¿no? Tendríamos que implementar, por ejemplo, el AND en verdadero. Entonces yo acá voy a acelerar un poco la cosa y voy a escribir dos casos en este mismo test, cosa que siempre les aconsejo hacer, pero por cuestiones pedagógicas lo voy a hacer. Y entonces verdadero, AND, verdadero, quiero que me devuelva verdadero. ¿Sí? Estoy implementando lo que vendría a ser las aserciones de la tabla de verdad de verdadero respecto del AND. ¿Sí? Entonces verdadero, AND, falso, lo que quiero que me devuelva es falso. ¿Sí? Entonces, fíjense lo interesante, por eso lo escribo así junto, que cuando el receptor del mensaje AND es verdadero, lo que devuelve como resultado es siempre el parámetro. O sea, yo quiero que si a verdadero le envío AND verdadero, me devuelva verdadero, que es el parámetro que le pasé. Y lo mismo, si a verdadero le envío falso como parámetro, quiero que me devuelva falso, que es el parámetro que le pasé. Entonces, esto nos da la pauta de cómo lo tenemos que implementar. Bueno, por supuesto, no sabe responder AND, dos puntos, pero yo ya sé que lo que quiero hacer es que esto me devuelva un booleano, que es el parámetro que le pasé en el mensaje AND. Un comentario en Smalltalk para decir que hay un parámetro se utiliza los dos puntos. O sea, esto escrito en Java sería algo así, ¿no? Emitiendo, bueno, public, olvidándonos del tipo, sería algo de este estilo, ¿sí? Esta definición del método sería algo de este estilo. Bueno, una vez que tengo eso implementado, veo si el test funciona y funciona, ¿sí? Ahora nos queda el test para falso. Falso AND, entonces falso y verdadero, lo que me va a devolver es falso, falso y falso, quiero que me devuelva falso. Entonces, de vuelta, acá podemos ver que si el receptor del mensaje AND es falso, la respuesta es siempre falso, no importa qué parámetro le pase. Y esto lo vamos a usar para implementarlo, ¿no? Entonces, la implementación del mensaje AND para falso es, y acá, bueno, vamos a encontrarnos con un temita. Si yo soy falso, falso AND cualquier cosa, tiene que devolver falso, ¿sí? Yo podría hacer esta implementación, que devuelva y escribir acá el nombre del objeto falso. Sin embargo, falso también es self, o lo que vendría a ser this.
Entonces, para no cometer lo que nosotros llamamos el síndrome maradoniano, lo que tenemos que hacer es implementar este mensaje diciendo que devuelva self. ¿Qué es el síndrome maradoniano? El síndrome maradoniano es cuando, digamos, es lo que le sucede a Maradona, que también le sucede a Riquelme, y le sucede a muchas personas que son famosas, a las cuales el personaje termina, digamos, teniendo más importancia que la persona, ¿no? Y es por eso que cuando Maradona se refiere a sí mismo, no habla en primera persona, no dice yo estoy cansado, sino que dice el Diego está cansado, ¿no? O Riquelme no dice yo estoy feliz, dice Riquelme está feliz, ¿no? Ese es el síndrome maradoniano, ¿no? En el cual uno se expresa a sí mismo en tercera persona, y es lo que pasaría si hacemos que esta implementación devuelva falso. Acá estaríamos, digamos, el objeto falso estaría, digamos, cometiendo o teniendo este síndrome, ¿no? Entonces, para evitar ese problema es que devolvemos self. Y todo maravilloso. Entonces tenemos los test del NOT, los test del AND, para verdadero y para falso. Nos quedan los test del OR. Entonces verdadero o verdadero tiene que volver verdadero. Y verdadero o falso tiene que volver también verdadero. ¿Sí? Entonces fíjense, nuevamente acá podemos ver que si el receptor del mensaje es verdadero y el mensaje que enviamos es OR, entonces lo que tenemos que devolver es al receptor, no importa el parámetro. ¿Sí? Así que esto es lo que vamos a usar para implementar el OR. Y entonces, de vuelta, no cometemos el síndrome maradoniano, yo soy verdadero y tengo que devolverme a mí mismo, entonces devuelvo self. ¿Sí? Y ahora nos queda la implementación de OR para falso, ¿no? Falso o verdadero devuelve verdadero, falso o falso devuelve falso. Entonces acá, al igual que el AND para verdadero, lo que tenemos que devolver cuando le enviamos el mensaje OR a falso es aquello que le pasamos como parámetro. ¿Sí? Entonces, eso es lo que usamos para la implementación de OR en falso. Bien, entonces veamos si todos los están funcionando, y sí, están funcionando. ¿Sí? Entonces, fíjense, lo que tenemos es una clase para verdadero, que implementa el mensaje NOT, AND y OR, de manera específica para verdadero. Y la clase, que en este caso llamamos I, que implementa AND, OR y NOT, de manera específica para falso. ¿Sí? Entonces ahora sí, podríamos ponernos a discutir un poquitito algunas cuestiones de diseño, como por ejemplo, cómo llamar a estas clases. ¿Sí? Así que Nico, no sé, o Jorge, si tienen alguna propuesta. Bueno, lo obvio o lo directo es de alguna forma true y false, ¿no? Pero eso de alguna forma hace ruido. Sí, y en este caso, true y false, recordemos que estamos usando verdadero y falso, ¿no? Claro, O sea, verdadero y falso, sí. Exacto. verdadero y falso deberían ser los nombres. Vos proponés verdadero y falso como nombre de clase. Sí. Pero el tema es que ya tenemos el objeto que se llama verdadero y el objeto que se llama falso. ¿Por qué te parece a vos que eso funcionaría llamando a la clase de la misma manera? A ver, como funcionaría, pero como dije al principio, es lo primero, o al menos lo que supongo que lo primero que a uno se le ocurre, pero hace un poco de ruido, ¿no? Porque tiene mucho que ver con lo que acabas de decir vos. Si la clase se llama Claro. verdadero, ¿qué es el objeto verdadero del que estábamos hablando? Pero a ver, yo quiero antes hacer una distinción. Yo no sé si cuando vos decís verdadero te referís a verdadero así, con B minúscula, o a verdadero así, con B mayúscula. Perdón, si ¿A cuál estamos te hablando de referís? los nombres de las clases, ¿no? Claro, Entonces entonces te es, referís a verdadero con B mayúscula. exacto. ¿Y por qué para vos verdadero con B mayúscula tiene una diferencia con verdadero con B minúscula? No es que tenga una diferencia, es lo que te comentaba, es que
eso es lo que hace ruido, ¿no? Claro, ¿no? O sea, por ahí pasa el problema. O sea, si yo agarro un matemático, un experto en lógica, y le hablo de que verdadero con B minúscula es distinto a verdadero con B mayúscula, seguramente al tipo le agarra un ataque cardíaco, ¿no? Porque ¿qué diferencia hay? Desde el punto de vista del lenguaje natural, verdadero, sea con B mayúscula o con B minúscula, es verdadero. Yo hasta lo puedo escribir todo en mayúscula, todo en minúscula, y nos estamos refiriendo al mismo ente de la realidad. Entonces, hacer la diferencia entre verdadero B mayúscula y verdadero B minúscula tiene sentido solo en un lenguaje de programación donde las definiciones sean sensitivas al case sensitive, ¿no? O sea, a mayúsculas y minúsculas. Pero la realidad es que si no, no tendría ningún sentido. Ahora, más allá de que lo llamemos verdadero con B mayúscula, también es medio raro, porque entonces colisiona con la idea de verdadero, ¿no? O sea, estamos usando la misma palabra para dos cosas distintas y asumiendo esta diferencia de la mayúscula para diferenciarlos. Otra posibilidad sería llamar a esto verdadero class, por ejemplo. No sé qué les parece. Medio redundante, ¿no? Y sí, ¿no? Es redundante, porque si a la clase verdadero la vamos a llamar verdadero class, entonces ¿por qué a la clase de un auto no lo llamamos autoclass y solo la llamamos auto? ¿No? O sea, si a las clases siempre le vamos a adosar el sufijo class, además de ser redundante, como muy bien dijiste, tendríamos que hacerlo en todas las clases. ¿Y por qué no lo hacemos en todas las clases? Bueno, porque no tiene sentido, ¿no? De hecho, una clase representa un concepto del dominio del problema y ningún concepto, ni auto, ni casa, ni persona, ni nada, termina con la palabra class. Entonces generaría un mismatch muy importante en la manera de expresarnos y entender nuestro modelo si a todos los objetos que representan conceptos de dominio del problema le ponemos el sufijo class, ¿no? Entonces, bueno, la realidad es que lo que va a pasar es que no vamos a encontrar un buen nombre para estas clases. Y eso sucede porque tanto verdadero y falso son objetos únicos, ¿sí? Son objetos únicos que tienen un comportamiento particular y distinto. Y entonces, en un ambiente de clasificación, como es Smalltalk, como es Java, como es C#, no, digamos, debido a que siempre que tenemos un objeto tenemos que tener una clase, y ese objeto es único, es muy difícil ponerle el nombre a la clase, porque esa clase solo va a tener una única representación de ella. Piensen en otros objetos un poco más problemáticos, como por ejemplo Dios, ¿no? Si tenemos que representar a Dios, Dios desde el punto de vista de modelado con objetos sería un objeto, pero instancia de qué clase sería. ¿Sería instancia de la clase Dios class? No tiene sentido. Tampoco puede ser instancia de la clase Dios, porque si hay una clase de la cual Dios es instancia, entonces la clase es más importante que Dios. Por lo tanto, Dios no es Dios. Y entramos en un problema filosófico y lógico muy difícil de resolver. La Santa Inquisición nos está tocando la puerta. ¿Cómo? En que corte. Digamos, esta discusión la estamos haciendo porque lo interesante es pensar un poquitito más, que no lo vamos a hacer hoy, en cómo implementar este mismo problema en un lenguaje de prototipación, como por ejemplo JavaScript, o como por ejemplo Self, en donde no necesitamos clases, ¿no? Entonces, por eso es que tiramos esta discusión y no la vamos a resolver ahora, se la dejamos para que la piensen, y por lo tanto lo que vamos a hacer es ir con lo típico y llamar a esta clase verdadero con B mayúscula y a la otra falso con F mayúscula y resolvemos el problema y listo, ¿sí? Todos los test siguen funcionando, maravilloso. Entonces, lo que terminamos teniendo es esto, ¿no? Tenemos dos objetos, verdadero y falso, y dos clases. La clase verdadero, que define cómo se comporta el objeto verdadero, y la clase falso, que define cómo se comporta el objeto falso del cual es instancia. Ahora, la pregunta es, ¿podemos llegar a tener un modelo de este estilo? Yo, digamos, cuando empezamos con este problema, medio lo pasé por alto y rápidamente dije que no era posible. Pero me gustaría que pensemos un poquitito más por qué no es posible.
Entonces lo que voy a hacer es, a la clase verdadero la voy a copiar y le voy a poner booleano de vuelta. Y vamos a volver a nuestro modelo inicial, en el cual verdadero era instancia de booleano y falso era instancia de booleano. ¿Sí? Ahí está. Perdón. Ahí está. Entonces, ¿por qué estoy haciendo eso? Porque estamos yendo a un modelo de este estilo, donde quiero que verdadero y falso sean instancias de la misma clase. Entonces ahora vamos a correr de vuelta el test del not para verdadero. Y podemos ver que funciona. ¿Sí? Y ahora vamos a correr el test de not para falso. Vemos que falla, y falla porque, como habíamos visto al principio, está acá hardcodeado que tiene que volver falso, porque él asume que es verdadero. Pero la realidad es que ahora el receptor del mensaje es falso, no es verdadero. Entonces, ¿cómo podría yo decidir si devolver verdadero o falso en la implementación de este método? La respuesta está en esa palabra que utilicé, que es decidir, ¿no? Y todos sabemos que en un lenguaje de programación, para decidir, tenemos el famoso if, ¿no? Entonces, si nosotros pudiéramos utilizar el if, si tuviésemos el if, cosa que aún no tenemos, recuerden, no lo hemos implementado, recién hemos implementado el álgebra de Boole, así que todavía no podemos utilizar el if. Pero supongamos que lo tuviésemos, podríamos escribir algo de este estilo. If, si yo soy verdadero, entonces retornar, ¿sí? Retornar en Smalltalk sería esto, retorna falso, perdón, y si no, retorna verdadero. ¿Ok? Y de esa manera podríamos tener una única implementación del not, ¿no? Repaso un poco esto, voy a ponerlo así para no generar confusión con otros lenguajes. Si la condición sería, si yo soy igual a verdadero, entonces devuelvo falso. Porque si soy verdadero y me mandan not, devuelvo falso. Y si no, por supuesto, devuelvo verdadero porque soy falso. Ahora fíjense que acá en Smalltalk esto no compila, ¿no? Está rojito y no compila. Y no compila porque no está siguiendo la sintaxis del lenguaje. ¿Y por qué no está siguiendo la sintaxis del lenguaje? Bueno, para entender por qué no está compilando en Smalltalk, hay que recordar un poquitito algunas reglas de qué significa trabajar en un lenguaje de objetos puros. La primera regla es que en un lenguaje de objetos puros todo es un objeto. Todo es un objeto. El 1, el true, el false, hasta el código es un objeto. Y el código en esos lenguajes se representa por medio de objetos que llamamos closures, ¿no? Si no saben qué es un closure, pueden ir a ver un webinar que ya hicimos hace unos meses atrás y que está disponible en nuestra página, que justamente explica qué son y cómo se utilizan los closures en los distintos lenguajes de programación. Pero no solo todo es un objeto, sino que todo se tiene que resolver enviando mensajes. ¿Sí? O sea, sumar 1 más 1 implica enviarle el mensaje cruz al objeto 1 con el parámetro 1. No hay un operador más que se resuelve sintácticamente. De la misma manera, el if no puede ser algo que se resuelva sintácticamente, sino que debería ser un mensaje. Entonces, en un lenguaje de objetos puro, la única sintaxis posible, la única sintaxis que tenemos es esta, ¿no? Lo único que puedo escribir es nombre de variable, asignación objeto o objeto mensaje, ¿sí? Lo que en Java sería, por ejemplo, objeto.mensaje con los parámetros y el punto coma al final. Eso es lo único que podría escribir. Por lo tanto, escribir if condición con las acciones no compila. No compila en un lenguaje de objetos puros, porque no cumple con esta sintaxis. Lo que debería hacer para que compile es escribirlo, por ejemplo, de esta manera. A la condición le envío un mensaje, por ejemplo, if true, y le paso como parámetro qué quiero que ejecute en caso de que sea verdadero. Lo que sería el equivalente en Java, poner a condition.ifTrue y le paso como parámetro la acción. ¿Sí?
Entonces, para hacer que esto compile, tenemos que dar vuelta esta condición del if. Entonces, si yo soy verdadero, ¿sí? O sea, a self le envío el mensaje if verdadero, entonces si eso sucede, lo que quiero es retornar falso. Fíjense que este retornar falso lo puse entre corchetes porque lo que estoy haciendo es pasar como parámetro código, o sea, un closure. ¿Sí? Bien, entonces ahora compila, pero self no sabe responder verdadero. Perdón. Sí, exacto. ¿Sí? Self no sabe responder verdadero. ¿Y quién es self? Es un booleano. En este caso, es falso. Por lo tanto, ahora tengo que implementar cómo debería responder el mensaje if verdadero esta clase booleano. ¿Y cómo debería ser? Bueno, si yo soy verdadero y me envían el mensaje verdadero, al parámetro, que es este closure, lo tengo que ejecutar. Y eso se hace enviando el mensaje value al objeto blockClosure. Si el receptor del mensaje es falso, entonces lo que tengo que hacer es devolver nil, supongamos. O sea, no hago nada. ¿Sí? Entonces fíjense que de vuelta estoy utilizando la palabra sí. Estoy tomando una decisión. ¿Sí? Lo que significa que tengo que escribir if self igual verdadero. Entonces hace esto. Pero ¿qué pasa? Justamente era lo que estábamos evitando en el not y que vemos que no compila. Y que para poder tomar una decisión, entonces tengo que mandar el mensaje if verdadero. Entonces debería ser self if verdadero, ejecuta este bloque. Y salí. Y si no, devuelve nil. Así que veamos qué pasa. Empiezo a ver y lo que termina pasando es que caemos en un ciclo infinito. ¿Sí? ¿Cuál es la conclusión de esto? A ver, ¿qué es lo que nos está pasando? Vuelvo a recapitular un poco por qué llegamos a esto. La pregunta era, ¿podemos implementar álgebra de Boole con este modelo donde tanto verdadero como falso son instancias de una única clase booleano? Empezamos a intentar hacerlo, nos encontramos con que la implementación del mensaje not no podía ser la misma para verdadero que para falso, entonces pusimos un if al estilo objeto, y cuando pusimos el if al estilo objeto, o sea, que el if sea un mensaje, lo que nos pasó es que caímos en una recursión. Entonces, ¿cómo salgo de este problema? Y tengo dos opciones, que son las que implementan algunos lenguajes que podríamos decir que no son puros de objeto. La primera opción es decir, bueno, el if no es un mensaje, es syntactic sugar, ¿sí? O sea, es una palabra reservada en mi lenguaje y no la implemento como mensaje, que es lo que hace Java, lo que hace C#, lo que hace C++, Ruby, Python, etc. Son lenguajes que uno podría decir que no son puros porque crean un sigma, o sea, hacen una diferencia entre si estoy enviando un mensaje o estoy haciendo un if. Mientras que, como vimos, inicialmente no debería haber problema, aunque todavía no lo logramos implementar. La segunda opción, el segundo sigma, es, bueno, decir true y false no son objetos. Son, qué sé yo, cuestiones o elementos bien conocidos por el compilador, y el compilador sabe que cuando tengo true y false no se le envía mensajes, se utilizan operadores, etc. ¿Cuál es el problema de tomar esta decisión? El problema de tomar esta decisión es que hace que nuestro lenguaje sea más complicado, porque ya no es todo consistente, ¿no? No todo lo que se ejecuta implica un envío de mensaje. Hay algunas decisiones sintácticas o algunas palabras reservadas que hacen que no sea consistente el lenguaje. Hay casos especiales, como el if, como el while, como el switch, como el try y el catch, etc. Y eso hace más difícil nuestro entendimiento del lenguaje. Hay otras consecuencias más que tienen que ver con quién es el dueño del lenguaje, a las cuales no me voy a meter ahora,
Pero sí, por último, el hecho de que el if no sea un mensaje, a muchos nos impide ver cuál es el mecanismo que tengo que utilizar para sacar el if, que lo vamos a ver dentro de un ratito. Pero recuerden lo que acabo de decir, que el if no sea un mensaje no nos permite pensar cuál es la solución para sacar el if. Y ya vamos a volver sobre eso. Entonces, lamentablemente, en un lenguaje puro de objetos, no podemos tener una única clase booleano para verdadero y falso. Pero sí lo que podemos hacer, y ahora voy a volver a nuestro modelo original, donde verdadero es la instancia de la clase verdadero y falso es la instancia de la clase falso, lo que sí tenemos es que tanto verdadero como falso deben subclasificar booleano, ¿no?, para crear esta jerarquía de conocimiento, esta ontología de conocimiento, en donde, bueno, tanto AND como OR, como NOT, serán métodos abstractos, que en Smalltalk eso se implementa poniendo subclass responsibility, o sea, enviando el mensaje subclass responsibility. Y bueno, por último, lo que tenemos que hacer es implementar if verdadero para falso y para verdadero. Pero antes de eso me aseguro que todos los tests sigan funcionando. Bien, entonces ahora testeo test verdadero, if verdadero, has to execute block. Entonces, verdadero. Yo lo que quiero acertar es que verdadero, if verdadero, me devuelve, por ejemplo, 1, y por lo tanto estoy esperando que el resultado sea 1. Le corro el test, por supuesto falla porque no está implementado el mensaje if verdadero en la clase verdadero, y ahora la implemento. Ahora, yo sé que soy verdadero, y me dicen, che, si vos sos verdadero, ejecuta este bloque. Entonces, ¿cómo es la implementación? Y al bloque lo ejecuto. Y por lo tanto, ahora el test pasa. En el caso de falso, if verdadero, has to return, o has to do nothing, sería lo correcto. Entonces, lo que vamos a hacer es falso, if verdadero, que el test falle. O sea, ¿qué significa esto? Significa que si llega a ejecutar este bloque, el test va a fallar. Si no, va a pasar. Lo que pasa de vuelta es que no está implementado, lo implementamos, y ahora yo soy falso, y me dicen, si sos verdadero, corre este bloque. Pero bueno, yo no soy verdadero, soy falso, entonces no lo tengo que ejecutar al bloque, por lo tanto, hago nada, que es lo mismo a retornar nil, que es nada, ¿no? Ejecuto, y bueno, ahí tenemos el if implementado utilizando únicamente objetos y mensajes. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que en un lenguaje de objetos puro, la implementación del if depende de un concepto más básico que es el polimorfismo, que es el hecho de tener dos objetos, como es verdadero y falso, que son polimórficos respecto de ese mensaje if verdadero o if falso o lo que sea. Y esto lo necesito hacer si quiero mantenerme de vuelta en estos principios que son los principios de tener un lenguaje de objetos puro, ¿no? De vuelta, si no quiero mantenerme dentro de ese principio de objetos puros, como lo hace Java, como lo hace C#, que no lo mantienen, entonces hago que verdadero y que falso no sean objetos, o que el if no sea un mensaje y que sea simplemente una palabra reservada sintáctica y se resuelve sintácticamente. Bueno, entonces, no sé si se entendió más o menos, chicos, ¿qué les parece? ¿Vamos bien? Perfecto, la verdad que es muy interesante, no es algo que uno haga todos los días, ¿no? Reimplementar
Sí, algo que me olvidé es que quería mostrar que esta implementación también se puede hacer en Java sin ningún problema. Acá se lo puede ver. Tengo la clase booleano, que define de manera abstracta not, and y or, bueno, Java no tiene objetos globales, entonces ponemos como estáticos verdadero y falso, y tenemos las clases verdadero, que extienden booleano, que tiene exactamente la misma implementación que veíamos recién en Smalltalk. Tengo la clase falso, ¿no?, con su implementación, y por supuesto acá tengo los tests que verifican exactamente lo mismo que escribimos recién en Smalltalk. Lo que no tiene implementado esto es el if true, el if verdadero, porque Java todavía adolece de closures, ¿no? No tiene closures. Todavía no, bueno, está la versión 8 saliendo, todavía creo que no salió. Sí se podría, en el caso de estar trabajando con C# o con Ruby, implementar el if verdadero en un modelo de este estilo, porque tienen closures, ¿sí? Entonces, conclusiones. Hernán, Sí, sí. te iba a hacer una pregunta, no sé si te lo estás guardando para después, ¿no? Pero Sí. hasta ahora hiciste esta diferencia entre lo que es trabajar o no con un lenguaje de objetos puros y marcaste varias veces esa diferencia, ¿no? O sea, Sí. lo distinto que es resolver una decisión mandándole un mensaje a un objeto, como fue el caso de instancias de verdadero y falso, contra otras formas de implementar esas decisiones, como dijiste, como pueden ser objetos bien conocidos por el compilador o la VM o el uso de palabras reservadas. Sí. Y creo que eso quedó clarísimo. No sé si te lo estás guardando para después o no. El trade-off, es decir, ¿qué pierdo o qué gano al elegir uno u otro camino, ¿no? Claro, claro. La realidad es que, a ver, no es que me lo estoy guardando, yo lo comenté un poquito rápidamente, pero básicamente cuando yo hago que mi lenguaje empiece a tener reglas especiales, como es el caso del if, como es el caso del while, que está definido sintácticamente, ¿no? Empiezo a hacer más compleja mi sintaxis, lo que termina pasando es que termino teniendo un lenguaje más complejo, más difícil de aprender, más difícil de recordar, y ese es el problema inmediato, no es la diferencia, por ejemplo, entre aprender C++ y aprender Smalltalk, ¿no? C++ tenés un libro de 140 páginas que te explica cómo es la sintaxis, ¿no? Y que por supuesto nadie se lo conoce y es muy difícil de implementar. Pocos compiladores son compliant con la sintaxis definida de C++. Sin embargo, Smalltalk tiene una sintaxis de 2 páginas. ¿Por qué? Porque no tiene casos especiales. No tiene una sintaxis especial para el if, para el while, para el try. Son todos mensajes que se envían a objetos. Que debido a que está todo resuelto de esa manera, el lenguaje es mucho más simple desde el punto de vista sintáctico y por lo tanto mucho más fácil de aprender y de recordar. Digamos, igual esto no quiero que se convierta en una lucha de lenguaje, C++, Smalltalk ni nada de eso, pero sí creo que es importante mencionar esa diferencia, recalcarla, y algo que generalmente sucede en la gente, los que trabajamos con Smalltalk, es que difícilmente tengamos errores de compilación. Es muy raro tener un error de compilación, porque es tan simple la sintaxis que siempre compila todo, ¿no? Los problemas vienen dados por otros temas, no por un tema de compilación, ¿no? Ese es uno de los motivos. Entonces, el sacar la consistencia del lenguaje hace que sea más difícil recordarlo y aprenderlo, pero también más difícil utilizarlo, ¿no? Porque a ustedes seguramente les debe pasar en Java que debido a que los números no son objetos, cuando yo quiero pasar como parámetro a un mensaje, un objeto que puede ser o un número o cualquier otra cosa, no se puede, ¿no? Entonces tenemos que caer en utilizar esas clases como integer con I mayúscula, o float con F mayúscula, pero que no son los números de verdad, ¿no? Y tenemos que empezar a hacer diferencias y distintas implementaciones, etcétera. Y por último, y esto es muy difícil de explicarlo tan rápidamente, voy a tirar la frase y después los que quieran lo podemos discutir más, algo interesante a pensar es que cada vez que un lenguaje tiene más sintaxis, el lenguaje deja de ser propiedad de uno.
y pasa a ser más propiedad de aquel que impone la sintaxis. ¿A qué voy con esto? Si yo quiero en Java implementar, qué sé yo, lógica difusa, y para eso tengo que modificar el if, para poder lograrlo tengo que ir y tocar la puerta a Oracle y decirle, che, Oracle, quiero modificar el if. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer Oracle? Se va a cagar de risa y nos va a decir, sí, sí, ok, muy linda tu idea, pero no la vamos a hacer. Mientras que por el otro lado, si yo estoy trabajando en lenguajes de poca sintaxis, como Smalltalk, como Self, hasta Ruby, podríamos decir, en cierta forma, y quiero implementar, quiero modificar mi if, voy y lo modifico. No hay ningún problema. ¿Sí? Porque esa sintaxis, esa implementación del if, no le pertenece al que creó el lenguaje, sino que le pertenece a quien lo use. Entonces, ahora voy a sharear de vuelta la pantalla. En Smalltalk existe la clase, por supuesto, true, y acá en la clase true podemos ver la implementación del mensaje if true, que es justamente lo que nosotros implementamos recién como if verdadero. Y fíjense que es exactamente la misma implementación que hicimos recién. Y si yo quiero cambiar esto, vengo y lo cambio, no hay ningún problema. ¿Sí? Hago lo que quiero hacer. Por supuesto no lo voy a tocar, porque si lo toco, bueno, Smalltalk es un lenguaje metacircular, va a dejar de funcionar todo. Pero no importa, lo importante es que yo lo puedo modificar, ¿sí? Porque el lenguaje es mío y no de aquella persona que lo define. No sé si te respondí, Nico. Sí, sí, la verdad que sí. Creo que sobre todo lo último, súper interesante. Puede ser que tal vez a uno le cueste un poco entenderlo porque no estamos acostumbrados a tener esa libertad, ¿no? O al menos en la mayoría de los lenguajes. Sí, creo que la verdad, eso es verdad, no estamos acostumbrados a tener esa libertad. Eso es una buena frase. Y yo vuelvo un poco a lo que decía al principio, cuando dije que debido a que en esos lenguajes que no son de objetos puros, el if está implementado de manera sintáctica, debido a que está implementado así, no nos permite pensar una solución de cómo sacar el if. Eso significa, en pocas palabras, que tenemos menos libertad de pensamiento, ¿no? Tenemos menos palabras para poder pensar, porque el if no es una palabra, es algo sintáctico, entonces no puedo pensar una solución, por lo tanto tengo menos libertad, ¿no? Pero bueno, esto da para una discusión mucho más interesante, mucho más larga de lo que está pensado este webinar. Les recuerdo, por si no leyeron bien el mensaje que enviamos anunciándolo, que es un webinar planificado para 1 hora y cuarto, 1 hora y media. Todavía estamos en los 55 minutos, así que ahora, digamos, yo creo que en 10, 15 minutos lo vamos a terminar, pero nos falta un poquitito. Entonces, retomando lo importante, la conclusión de todo este trabajo que hicimos es, respecto del if, ¿sí? Lo importante es que el if depende del polimorfismo. En un lenguaje de objetos puro, en el paradigma de objetos, el if depende del polimorfismo. Por lo tanto, cada vez que ponemos un if, es un smell, es un indicio de que nos estamos olvidando de utilizar el polimorfismo. ¿Sí? O sea, por lo tanto, cada vez que utilizamos un if, deberíamos pensar si no podríamos reemplazarlo por un mensaje polimórfico. Y en eso se basa el mecanismo de sacar el if. En reemplazar el if por polimorfismo. Por supuesto, no siempre es posible sacar el if. Hay situaciones en las que no se puede. Hay un límite y la vamos a discutir un poquitito sobre el final. Pero entonces, ¿cómo reemplazo el if con polimorfismo? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, muy sencillo. Son 6 pasos que ahora los vamos a repasar. Y que de la misma manera como en el otro webinar que hicimos sobre closures y sobre código repetido, vimos cuál era el mecanismo para sacar código repetido, bueno, podemos utilizar otro mecanismo para sacar el if y reemplazarlo por polimorfismo. Entonces, ¿cuál es el primer paso? El primer paso para reemplazar el if por polimorfismo es crear una jerarquía polimórfica con una abstracción, o sea, con una clase por cada if.
¿Mm? En este caso tenemos 1, 2, 3. En realidad este ejemplo está mal, falta el else final. Supongamos que este if acá no está. ¿Mm? Entonces tenemos 3 casos, 3 if. Por lo tanto, aplicar el primer paso implica generar una jerarquía polimórfica con una clase abstracta o interfaz y 3 clases concretas, una por cada if. El segundo paso es copiar el código del if, ¿no? La acción del if, a un método en cada clase. Entonces, a la clase que se va a encargar de representar este if, el primero, le copio la acción a un método. A la clase que se va a encargar de representar el segundo if, copio la acción a ese, digamos, a otro método y así sucesivamente. Una vez que hice eso, lo que tengo que hacer es ponerle nombre a ese método. Ese nombre, bueno, forma parte del diseño y es contextual y es la parte justamente más interesante del diseño, ¿no? Saber nombrar aquellas cosas que estamos creando. Para este caso, el nombre sería calcular, porque lo que va a representar cada una de estas clases es una manera de calcular el costo de una llamada en este ejemplo, ¿sí? Entonces, paso 3, nombrar esos métodos. Paso 4, nombrar cada una de las abstracciones que creamos en el paso 1. Entonces, la abstracción para el primer if representa el cálculo de un costo de llamada local. La segunda abstracción, que corresponde para el segundo if, representa el cálculo del costo de una llamada nacional. Y el tercero, el cálculo del costo de una llamada internacional, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que estamos haciendo es reificar, en este caso, el concepto de calcular el costo de una llamada y haciéndolo explícito en objetos y clases y no teniéndolo hardcodeado en medio de ello. Una vez que hicimos eso, tenemos que reemplazar todos estos if por el envío del mensaje polimórfico, ¿no? Entonces ahora lo único que tengo que hacer es enviar el mensaje calculate a el objeto que representa el calculador de costos, digamos, ¿no? El que se encarga de calcular costos. Entonces fíjense cómo se reduce desde el punto de vista declarativo, desde el punto de vista de lectura, todo este código, que eran 5 o 6 líneas, eso no importa, a una sola, ¿no? A una sola colaboración, a un solo envío de mensaje. Por lo tanto, es mucho más fácil de entender, de mantener, y al mismo tiempo es más declarativo, en definitiva. Por supuesto que por el otro lado lo que tenemos son más clases, ¿sí? Pero esto también tiene sus ventajas, que ahora las vamos a ver. O sea, no es que la complejidad desapareció, no, la complejidad esencial, o sea, la que tiene que ver con resolver el problema del modelo, del dominio del problema, perdón, que en este caso es calcular el costo de una llamada telefónica, sigue estando, ¿sí? Tengo 3 maneras distintas de hacerlo. Lo que cambia es la herramienta que utilizo para representar esa complejidad. Y lo que reduje en este caso fue la complejidad accidental, no esencial, utilizando herramientas más relacionadas con el paradigma de objetos como son las clases y los objetos, y el polimorfismo. Por último, el último paso, que es un paso opcional, a veces hay que buscar ese objeto polimórfico, hay que obtenerlo, hay que crearlo. En este caso sería encontrar cuál es el que se va a encargar, el objeto que se va a encargar de calcular el costo para una llamada, ¿sí? Sobre esto no me voy a extender, pero lo que sí vamos a hacer ahora es, bueno, acá está resumido de vuelta todo el procedimiento. Lo que sí vamos a hacer ahora es un ejemplo en Java, ¿sí? Para que se entienda cómo aplicar este paso, este algoritmo, ¿sí? Entonces, fíjense lo que tenemos acá, es una clase, este es un ejemplo, no necesariamente, aclaro, no necesariamente esta tenga que ser el modelo que uno utilice para este tipo de problemas, es un ejemplo, ¿ok? Es un ejemplo que lo que hace es modelar cuenta bancaria, bank account, y tenemos 2 tipos de cuentas bancarias, savings y check-ins. Savings es equivalente a lo que nosotros conocemos como caja de ahorro, y check-ins a lo que conocemos como cuenta corriente. Entonces, una
cuenta bancaria, conoce de qué tipo es y cuál es su balance. Yo estoy utilizando un tipo int para el balance, por supuesto esto tampoco es una buena implementación, pero lo hago por una cuestión de simplicidad para que se entienda el ejemplo. Entonces lo que tenemos son después mensajes para construir una savings account, que lo que hace es instanciar una bank account diciéndole que su tipo es savings. Y una para crear un checkings account, que lo que hace es decirle, che, tu tipo es checkings. Y esto lo único que hace es implementar el mensaje can withdraw, o sea, si se puede extraer, withdraw es extraer, esta cantidad de dinero. Por supuesto que habría que implementar más cosas para que realmente sea una cuenta bancaria, pero lo único que nos interesa es esto. ¿Por qué? Porque este can withdraw está implementado con if. Y lo que tenemos que hacer es sacarlo al if. Tenemos que hacer algo para, digamos, reemplazar este if por polimorfismo. Entonces, vamos a seguir los pasos que recién hablamos. No necesitamos, entonces, una abstracción por cada condición. Acá, por más de que explícitamente tenemos una condición, en realidad, de manera implícita, hay dos. Las condiciones son si es savings o si no es savings, que en este caso sería checking. Entonces, tenemos que crear dos clases. Que por ahora, no me voy a preocupar por el nombre de vuelta. El nombre se lo voy a poner más adelante, cuando tenga más conocimiento del dominio del problema. Y ahora lo que tengo que hacer, ese es el primer paso. El segundo paso era copiar este código a métodos de estas clases, que todavía no sé cómo lo voy a llamar, ni si va a recibir parámetros o no. Copio uno a la primera clase, copio el cuerpo del if, del segundo if a la segunda clase. Paso 3 es, ahora sí, ponerle nombre a estos métodos y hacer que esto compile. Bueno, ¿qué es lo que van a representar cada uno de estos métodos? O en definitiva, ¿qué es lo que va a representar el mensaje que va a terminar ejecutando estos métodos? Si vemos un poco el código, lo que estamos haciendo es decidir si se puede o no hacer una extracción de la cuenta. Entonces, claramente lo vamos a llamar así. Vamos a utilizar el mismo nombre, can withdraw. Y bueno, por supuesto, para que esto compile le tengo que pasar como parámetro el balance y el amount que quiero, del cual quiero hacer el withdraw. Y bueno, esto por supuesto es de tipo boolean y no de tipo void. Y por lo tanto lo mismo, el mismo nombre de mensaje utilizo para la otra clase, ¿no? Porque recuerden que lo que estamos haciendo es reemplazar if por polimorfismo. Por lo tanto, los nombres de los métodos tienen que ser el mismo, porque estamos utilizando el mismo mensaje. Bien, una vez hecho eso, lo que nos falta hacer es ponerle nombre a cada una de estas clases. ¿Qué representa clase 1? ¿Qué representa clase 2? Y bueno, lo que podemos ver es que lo que representan es el tipo de cuenta. O sea, lo que hasta ahora teníamos modelado como un enum, lo cual es bastante malo si estamos trabajando en el paradigma de objetos, ¿sí? Es una de esas cosas que no entran dentro del concepto de objetos puro. Lo que tenemos que hacer es agarrar y convertir ese tipo de cuenta en objetos. Entonces lo que vamos a hacer es decir, bueno, ok, la clase 1, esta de acá, ¿qué tipo de cuenta bancaria representa? Y la 1 representa a un tipo de cuenta savings. Entonces, como nombre, le voy a poner ¿cómo era esto? Rename, factor rename. Esto es un savings, savings bank account type. Y esta segunda de acá es un checking. Bueno, no sé que estoy haciendo mal el rename. Checking bank account type. Lo que me falta, por supuesto, es crear
la superclase, el supertipo, en este caso como estamos en Java, vamos a hacerlo por medio de una interfase. Para eso usamos el método, el refactoring stack interface, bank account type le ponemos, que tiene que definir can withdraw, y por lo tanto acá también hacemos que savings bank account type implemente bank account type. Y por último, lo que me falta es reemplazar todo esto por el envío del mensaje polimórfico. Bueno, como ya habíamos visto, como ya vemos, quiero decir, tenemos ese objeto type al cual le vamos a enviar el mensaje can withdraw, pasándole como parámetro el balance. Y, perdón, discúlpenme un segundito. Esto lo voy a comentar, quiero dejarlo para después mostrar un tema. Entonces, return type al tipo, le voy a mandar el mensaje can withdraw, pasándole como parámetro el balance y el amount. Y por último, me deshago de este num, y ahora todo anda de manera maravillosa, salvo que acá, cuando creo el savings, le tengo que indicar que es de tipo savings account type, y acá le tengo que indicar que es de tipo checkings account type. Entonces fíjense cómo todo se redujo, el can withdraw, a forwardearle el mensaje can withdraw, o mandarle el mensaje can withdraw al tipo de la cuenta, ¿sí? Y de esa manera distribuí ese if que estaba hardcodeado en este método en estos distintos objetos con sus distintas abstracciones. Ahora, ¿qué tiene de bueno haber hecho esto, ¿no? De vuelta, o sea, todos pueden estar pensando, bueno, cambié if por clases y mensajes. Es correcto, la complejidad esencial no disminuyó, no estoy haciendo la implementación de mi modelo desde el punto de vista esencial más simple, pero sí lo estoy haciendo desde el punto de vista accidental, de la representación que utilizo en el modelo, y eso se ve claramente cuando aparece un nuevo tipo de cuenta, ¿sí? Entonces, supongamos que ahora aparece un nuevo tipo de cuenta que es, qué sé yo, cuenta bancaria especial, ¿no? ¿Cómo sería la implementación de esa solución en el caso de tener el if? Y bueno, lo que tendríamos que hacer es venir y modificar este código, ¿sí? Y poner la nueva condición. Entonces, si esto era bank account.checkings, ¿no? Le devuelvo true, y si no, y ahora sí, pongo la implementación para el caso de el special account. Ahora, fíjense que para poder hacer esto yo tuve que primero modificar código que ya existía, lo cual es propenso a error. Me puedo equivocar. Podría acá, en vez de poner bank account checkings, podría poner bank account special, ¿sí? Porque me distraje, me equivoqué. Entonces, tengo que modificar código que existe. Y el problema se agrava si tengo otros lugares donde hago el mismo chequeo con el if. O sea, si tengo otros métodos donde pongo este chequeo, voy a tener que ir y también tocarlo a esos otros lugares, cosa que me puedo olvidar y que el compilador, los objetos que estoy utilizando, en ningún momento me van a avisar y me van a decir, che, te olvidaste de poner un if acá. Por el contrario, utilizando esta solución donde agarramos y distribuimos esta decisión en estos distintos objetos, para poder tener este nuevo tipo, lo único que tenemos que hacer es definir ese nuevo tipo, special bank account type, y por supuesto decirle que es del tipo bank account type. Y lo que tiene interesante esto, y se ve mucho más claro en lenguajes estáticamente tipados, con una IDE interesante como es el Eclipse, es que para que esto compile, sí o sí, tengo que implementar todo lo que se está esperando de este tipo de objetos. Si no, no va a funcionar. Esto significa que no hay manera de que yo me olvide
de tener en cuenta este caso en todos los lugares que es necesario que se tenga en cuenta. ¿Sí? Los mismos objetos me van a decir, che, tenés que implementar esto. Y si no lo hago, en el caso de los lenguajes estáticamente tipados, no va a compilar. En el caso de los lenguajes dinámicamente tipados, algo no va a funcionar cuando lo esté ejecutando. ¿Sí? Entonces, bueno, acá pondré mi implementación correspondiente, qué sé yo, false o como sea, y no tengo que hacer nada más que eso. Entonces, ¿qué es lo interesante de esta solución? Además de que el mismo modelo me avisa de lo que tengo que hacer, la otra cosa interesante es que no tuve que tocar nada del código que ya existía. Lo que tuve que hacer fue crear una nueva abstracción. Pero no toqué el método can-withdraw. Y eso es el sumum del diseño. O sea, más que eso no podemos obtener. O sea, si aparece algo nuevo en el dominio del problema, un nuevo tipo de cuenta, y lo único que tengo que hacer es crear algo nuevo en mi modelo, listo, me puedo jubilar. O sea, más que eso no puedo lograr. Si por el contrario aparece algo nuevo en el dominio del problema, este nuevo tipo de cuenta, y tengo que ir y tocar algo que ya existe en mi modelo, por ejemplo estos if, entonces quiere decir que no tengo el mejor diseño posible. Todavía me falta poder resolver algunas cosas. Bueno, no sé si se entendió, si se vio el ejemplo, chicos, no sé qué les parece. A mí me parece que está súper claro y súper interesante el hecho, ¿no?, de cumplir el sueño, ¿no? Cuando hay que agregar algo nuevo, como la redundancia, agregarlo y no modificar el comportamiento que ya está implementado sobre eso, ¿no? Como es el ejemplo que vos diste acá sobre los distintos tipos de cuenta bancaria. Exacto. Aprovecho para hacer un paréntesis chiquito. Alguien mandó una pregunta, así no se demora mucho, ya que el streaming tiene un pequeño delay. Matías Fernández pregunta o hace el comentario que si para buscar ese objeto polimórfico, es decir, la instancia de alguna de las clases de la jerarquía polimórfica, no tendría que de alguna forma usar algún tipo de condicional, ¿no?, para elegir qué instancia, qué clase va a usar. Algo comentaste vos sobre eso. Obviamente dijiste que no lo íbamos a ver ahora porque puede ser un poco más largo, pero dependiendo del lenguaje, Matías y el resto de los que esté escuchando, podés hacer esa selección ni siquiera usando if, ¿no? Prescindiendo del if para seleccionar la clase y por lo tanto la instancia que vas a usar para handlear un caso particular. Exacto, sí, o sea, a ver, se puede evitar el uso del if para ese tipo de, para obtener ese objeto polimórfico, aunque en la mayoría de los casos lo que sucede es que uno utiliza un if que ya existe, como por ejemplo, por medio de mensajes que uno puede enviar un conjunto de objetos, como puede ser una colección, etcétera, que en ciertos lenguajes como Smalltalk, Ruby, C# tenemos, como el detect, el first o el select, en los cuales el if está implementado dentro de esos mensajes, está utilizado, perdón, dentro de esos mensajes, y por lo tanto yo no lo tengo que volver a utilizar. Entonces fíjense que de vuelta lo que estamos haciendo es evitar aumentar la complejidad accidental de mi modelo, reutilizando if que ya existen, que como decía no siempre se pueden evitar. Pero lo interesante de eso es que si yo lo hago correctamente y si el lenguaje me lo permite, cuando aparezca un nuevo tipo de objeto polimórfico, no debería tener que modificar nada. Y eso es otra de las ventajas. Quería hacerte un comentario después cuando... Sí, dale, sí. No, que otra cosa que, digamos, me parece interesante es, más allá de, en algún punto parece como que estamos tratando de caprichosamente de sacar los if, ¿no? Porque, digamos, buscando la forma como de hackear todo para sacar el if.
Y en realidad algo interesante de esto que mencionaba Matías es que no solo lo que se busca es sacar el if, sino que es interesante cómo queda el código más declarativo y queda más intention revealing, se entiende mejor. En vez de poner un if, poner un anySatisfy o algo que declare un poco más la intención de lo que yo estoy programando, no solo te saca el if, y no es que se busca sacar el if, sino que te queda el código más legible, más intention revealing, ¿no? Entonces me parece Exacto. que apuntar a eso, no me interesa a mí sacar el if, sino que mi código quede mejor. Como consecuencia de eso es que saco el if, ¿no? Sí, digamos, por Bueno, supuesto, el objetivo final siempre es tener un buen modelo. sí, La existencia de los if mal utilizados hace que el modelo sea menos declarativo y por lo tanto más difícil de entender, más difícil de mantener, etcétera. sí, Sí, no es un capricho, no es voy a sacar los if porque no me gustan los if, no es que, digamos, no hay un capricho por detrás, hay un motivo. Lo que pasa es que, bueno, sí, como en este webinar estamos hablando todo el tiempo de sacar los if, uno puede pensar que es caprichoso, pero en realidad tiene que ver con todo esto que vimos al principio, que es mejorar el diseño y utilizar las herramientas que tenemos para obtener mejores modelos correctamente, ¿no? Y no solo, y acá recalco, no solo la idea es sacar ifs, sino reutilizar si ya existen, como comentaba recién, y como vos bien dijiste, Jorge, con el mensaje anySatisfy, o el mensaje detect o select, que ya tienen, ya usan el mensaje if, y por lo tanto, para no agregar complejidad en mi modelo, yo los reutilizo, ¿no? Entonces, por ahí pasa la mano de este último tema. Eh, bueno, no me acuerdo bien con qué iba a continuar, pero eh, bueno, conclusiones. Ah, sí, ya me acuerdo. Sí, creo que lo tengo acá. Sí. Bueno, ya con esto estaríamos cerrando el webinar. Las conclusiones finales serían que cuando yo saco el if y utilizo polimorfismo, lo que termina sucediendo, podríamos hablar desde el punto de vista semántico, ¿no? Es que los objetos son los que terminan decidiendo qué hacer y no el programador. ¿Mm? Fíjense que cuando creamos esa nueva instancia de esa nueva clase que es Special Bank Account Type, el programador solo definió cómo debería comportarse ese tipo, pero fueron los objetos los que decidieron qué era lo que tenían que hacerse con ellos, ¿sí? Esto tiene que ver con el tema del mantenimiento, ¿no? El tema de no tener uno que estar todo el tiempo decidiendo qué tocar, porque la decisión ya no está hardcodeada, sino que está distribuida en los distintos objetos que utilizo para representarla. Y también otra cosa interesante es que, como comentamos recién, obtuvimos el sumum del diseño como resultado, ¿no? O sea, aparece una nueva entidad en el dominio del problema, un tipo de cuenta especial, aparece un nuevo objeto que lo representa, la clase tipo de cuenta especial, y no tengo que tocar nada más. Eso es lo máximo que podemos lograr a nivel diseño con objetos. Y por último, y esto no es menor, por ahí a algunos les resulte medio difícil o medio loco, o medio difícil de entender, pero cuando yo empiezo a representar esas decisiones por medio de objetos, lo que puedo empezar a realizar es metaprogramación sobre digamos, ese conocimiento que hice explícito por medio de objetos y clases, etc. Por ejemplo, yo podría, digamos, si tengo este modelo que veíamos en el ejemplo anterior, ¿no? Este modelo de los calculadores del costo de llamada, si yo de repente quiero saber cuántas maneras o cuántas maneras de calcular el costo de una llamada tengo, fácilmente lo puedo hacer contando la cantidad de subclases de Call Cost Calculator. O sea, lo que hago es a la clase Call Cost Calculator pedirle todas sus subclases y a eso pedirle su dimensión, su size. Mientras que si por el contrario tengo algo de este estilo, no tengo manera de poder contar la cantidad de if que se envían para saber la cantidad de tipos de llamadas que hay. Tengo que venir a mano y contarlos. O sea, yo programador tengo que hacer eso. Mientras que por el otro lado, los objetos pueden deducir cuántas maneras de calcular el costo hay.
Uno podrá decir, bueno, ¿para qué sirve eso? Bueno, para escribir herramientas que me permitan trabajar sobre esta jerarquía de conocimiento, por ejemplo. ¿Sí? Y poder implementar este mensaje, por ejemplo, to handle, que tiene que ver con decidir qué calculador de costo utilizar para una llamada particular. Entonces, esa es otra de las ventajas interesantes, y es que cuando yo empiezo a utilizar las herramientas que me da el paradigma para resolver los problemas, o sea, en este caso, objetos y mensajes, puedo utilizar esas mismas herramientas para empezar a razonar sobre lo que estoy haciendo, ¿no? Que eso significa metaprogramar. Si utilizo el if, que no es la herramienta que me da principal, que me da el paradigma de objetos, entonces no puedo hacer ese tipo de razonamiento. Y por último, ¿cuándo no es posible reemplazar el if con polimorfismo? Bueno, no es posible cuando los objetos que colaboran en la condición del if no son del mismo dominio del problema. ¿Sí? Si los objetos que colaboran en la condición del if no son del mismo dominio del problema, entonces el if no se puede sacar. ¿Sí? Por ejemplo, veamos este ejemplo que es muy similar al que hicimos recién. Tengo savings, bank account type, el can withdraw, ahora en vez de ser de tipo boolean, es de tipo void, y levanto una excepción si el balance final que queda luego de sacar la plata, esto está al revés, es menor que 0, debería ser menor acá. Entonces, si el balance final es menor que 0, debería levantar una excepción. Entonces acá tengo un if. ¿Puedo sacar este if? Y bueno, a ver, analicemos un poco quiénes son los objetos que colaboran dentro de esta condición de if. Balance menos amount lo que me da es un objeto que representa una cantidad de dinero. ¿Sí? Y a ese objeto que representa una cantidad de dinero le estamos enviando el mensaje menor. Y ese mensaje menor se lo está enviando una savings account type. O sea, el objeto que está ejecutando este método porque recibió el mensaje can withdraw. Entonces el sender del mensaje menor es self. Y acá es donde tenemos los objetos que son de distinto dominio de problema. O sea, ese mensaje se lo está enviando a este otro objeto. Entonces el sender del mensaje es una savings bank account y el receiver del mensaje es un número. Y por lo tanto son de distinto dominio de problema. Un savings bank account type es del dominio de problema bancario, un número es del dominio de problema algebraico o aritmético o matemático. Son distintos dominios de problema, por lo tanto no puedo sacar el if. Ese es el límite, básicamente. Y tiene que ver con el hecho de que no le puedo dar la responsabilidad a un número de decidir si se puede o no extraer dinero de una cuenta. Si yo quisiese sacar el if en este caso, debería, por lo tanto, darle esa responsabilidad a un número y, bueno, como decíamos recién, no corresponde. Así que ese es el límite. Hay algunos casos particulares un poquitito, digamos, que son, digamos, modificaciones de este caso genérico, pero por ahí pasa el tema. Así que, bueno, con esto ya estamos terminando. No sé si queda alguna pregunta pendiente, algún comentario que quieran hacer, chicos. Java 8 sale en 10 días más o menos. ¿Cómo? Dice Matías Fernández que Java 8 sale en 10 días más o menos. Ah, bueno. Ok, maravilloso. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacer el sorteo y nos olvidamos de hacer algo. Bueno, hay que ir haciendo el sorteo de las remeras, ¿sí? Y para eso les mandamos por mail, espero que lo tengan, les mandamos el link a la encuesta. Al formulario, a la encuesta. No sé si lo tenés vos ahí, Nico, para poder tuitearlo a mano. La idea es que aquellos que la respondan, vamos a hacer un sorteo de 3 remeras con el logo de, bueno, de lo que fue nuestra frase del año pasado, que es Real Dev, Don't Use It. Que espero que haya quedado claro
de dónde salió. La idea es entonces que si uno realmente es buen programador y utiliza los conceptos del paradigma de objetos que nos provee el paradigma justamente, entonces en vez de utilizar un if, utilizaría polimorfismo, ¿no? En los casos que correspondan. Activamos medio tarde la encuesta y esto con el delay del... Sí, la encuesta ya está para recibir respuestas, ¿no? Ahora voy a volver a mandar el link utilizando el hashtag, ¿no? Ujú. Mientras tanto, si alguno tiene alguna pregunta o algún comentario, lo puede hacer. No sé si ustedes quieren agregar algo. Vos, Jorge, ¿querés agregar algo? Lo dejaste sin palabras. Bien, quiere decir que no quiere agregar nada. Bien, ahí respondió alguien la encuesta. Uy, ese alguien se llama Hernán. Creo que soy yo. Bueno, y con el tiempo estamos más o menos bien, ¿no? Vamos, 1 hora 25 minutos. Fue más o menos lo que habíamos. Aprovecho mientras este tiempo... Ah, acá están diciendo como que el link que habíamos mandado, uy, nos equivocamos en el mail que mandamos. Están diciendo que era otro formulario. ¿Vos tuiteaste de vuelta el link? Sí, lo tuiteé y ya debería estar habilitado. Bueno. Esperemos a ver si ¿Alguien puede alguno... confirmar si pudieron acceder bien? Ahí está. Uy. Eso significa que alguien está tocando el timbre en mi casa. No sé. Bueno. Creo que debería estar todo bien ahora. No, pero el link que pusiste está mal, ¿eh? Va al webinar de TDD avanzado, parte 2. Ese que estaba en el mail. Sí, claro, es que está mal el que estaba en el mail. Es lo que acaba de tuitear un chico. Ok, segundo, entonces volvemos a tuitearlo. Sí. Lo había entendido. Bueno, ahora sí. Sí. Nos equivocamos en la parte operativa, disculpen. De última, mala suerte, se quedarán sin remeras. Bueno, ahora va. Bueno. Bueno, ¿con qué vamos llenando? Mientras tanto. Ahora entiendo a las personas que hacen programas de televisión en vivo, que dicen que hacer las cosas en vivo es tirano, ¿cómo es la frase? Ya ni me acuerdo. El tiempo, en la TV el tiempo es tirano, ¿no? En la TV el tiempo es tirano. Contate un chiste, Jorgito. ¿De qué va a ser el próximo webinar? El próximo webinar va a ser sobre cómo sacar el while. ¿El while? Claro. Ya que hoy logramos sacar el if, el próximo va a ser cómo sacar el while. Y por último vamos a hacer el webinar de cómo sacar las clases. Sí, quiero aprovechar para remarcar algo que dijiste vos, Hernán, mientras hacíamos tiempo al resto de la gente que complete la encuesta. A mí, al menos, me da la sensación, o me quedo emocionado con esto de tener una herramienta más y ahora, o un recurso más para poder sacar el if cuando aparece, ¿no? O incluso antes de escribirlo. Pero creo que es importante
no solo quedarse con el algoritmo, que a mí me pareció que es una parte bastante interesante y bastante fuerte del webinar, sino recordar cuándo lo tenemos que usar y cuándo no, ¿no? Ujú, ujú. Y sobre todo, lo que mencionaba, esto tiene que ver con lo que mencionabas vos al final del webinar, de recién, de los límites y cuándo un if se puede sacar y cuándo no, ¿no? Es decir, no aplicar el algoritmo a ciegas solo porque Claro. podemos sacar el if con eso. Sí, sí, por supuesto, todo lo que, digamos, no hay que ser más papista que el Papa y hay que ser bien pragmático en el uso de estas herramientas. Eh, la idea no es aplicar esta técnica con los ojos cerrados y que cada vez que veo un if, entonces lo voy a tratar de sacar. La idea es ser racional, ser pragmático y entender, digamos, los trade-offs de cada solución, ¿no? Como todo, digamos, las herramientas tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, hay que saberlas utilizar para lo que fueron creadas, ¿no? Por lo tanto, sí, no hay que ir ahora y tratar de sacar todos los if porque sí, hay que entender el costo del cambio, las ventajas de hacerlo y sacar una conclusión, ¿no? Bueno, a ver, me voy a fijar si hay gente que está enviando. Si ya tenemos 25 respuestas. Así que bueno, Nico, no sé si vos querés hacer el sorteo, Sí, como hicimos las veces pasadas. ¿Mm? Había que hacer un número random entre 1 y 25. Vos me vas diciendo qué número salió. Y bueno, yo digo quién fue el ganador. ¿Mm? muy bien. A ver. Voy a compartir la pantalla, no sé si la pueden ver. A ver. Hasta ahora te estamos viendo a vos, ¿eh? Muy bien, a ver. Confirmame, Hernán, si puedes ver mi pantalla ahora. A ver, dame un segundito. Sí, ahí estoy viéndolo. Perfecto. Bueno, entonces me dijiste 25. Sí, a ver, déjame que reviso otra vez. Sí, ya van 20, 30. Perfecto. Bueno. ¿Vamos con el primero? Dale, El número 9. el número 9. El número 9 es Matías Iglesias. Bueno, el mail no lo voy a decir, pero bueno, Matías, espero que estés escuchando. Después nos vamos a poner en contacto con vos para decirte por dónde tenés que pasar a retirar esta hermosa remera con el logo de Real Death Don't Use If, que te la mereces por haber aguantado tanto. Dale, siguiente. ¿Vamos con el segundo? Dale, 18. 18. El 18 es Andrés y el mail empieza con ¿quién es Tesico? Así que bueno, Andrés, nos vamos a poner en contacto con vos para ver cómo hacerte llegar la remera o que la pases a buscar. Y bueno, queda uno más. Quedo nomás y vamos de vuelta. Es el número 3. El número 3. El número 3 es Matías Fernández. El mail empieza con el MATIF. Así que bueno, Matías, también nos pondremos en contacto con vos para ver cómo hacemos para que retires la remera y eso. Por último, por supuesto, si alguno de ustedes no puede pasar a buscarla o no le interesa, lo que vamos a hacer después es seguir ofreciéndoselo a las otras personas que contestaron la encuesta y que participaron de este webinar. Bueno, creo que no hay mucho más por decir. Muchas gracias, chicos,
por haberme ayudado en este webinar nuevamente. Espero a todos aquellos que estuvieron conectados que lo hayan disfrutado. Por supuesto, cualquier duda, cualquier comentario que tengan, no tienen más que comunicarse con nosotros. Y bueno, nos veremos en el próximo webinar. ¿Mm? Hasta luego, gente. Chao. Hasta la Chao, chao. próxima. Hasta luego.